¿Quién nos recuerda a sus maestros de la primaria, a lo mejor hasta del kinder, no sé, ¿verdad? Aún a pesar del tiempo que pasa, a veces recordamos a algunas personas claves en nuestra vida como maestros. Obviamente, al decir maestros, incluyo maestras, eso es lo correcto en las palabras. Personas no solamente en la escuela, digamos, secular, sino también en el ambiente religioso, maestros, maestras. Y gracias a Dios por la vida principalmente de Jesús, que es el maestro por excelencia. Nunca ha habido una persona mejor capacitada para ser maestro, para ejemplificar lo que es un maestro, que Jesús. En cualquier aspecto, él era el maestro ideal, tanto desde el punto de vista, digamos, divino, o desde el punto de vista humano, ¿verdad? Y vamos a platicar un poquito de algunas características de Jesús como maestro. Platiqué precisamente hace un año algunas características, no son las mismas, son otras, hay muchas, y quiero recordar este día 18 de mayo, seguir recordando a los maestros. Hemos estado entrevistando a algunas maestras, hemos estado con algunos otros detalles sobre maestros. Celebramos el domingo pasado a los maestros, y es bueno recordar aquí a través también de Ministerios de Amor y Esperanza esa labor tan encomiable, esa labor de verdad tan loable de los maestros, gente que ama apasionadamente la enseñanza. Vamos a hablar principalmente de aquellos que saben, que aman, ¿verdad? Que se apasionan por enseñar. Déjeme decirle a algunas de las características de Jesús. Cuando Nicodemo va con Jesús, le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, ¿no? Y una de las cosas que Jesús tenía siempre bien clara es que Jesús creía en la enseñanza. Él usó la enseñanza para modelar los ideales, las actitudes, la conducta de las gentes. No era principalmente un orador o un predicador, ¿verdad? A veces el orador o el predicador pues usa palabras así muy apantallantes, como decimos, ¿no? Para que la gente se impresione, no tanto por lo que enseña, sino por lo que oye, por lo que dice, pues el predicador, ¿verdad? La gente sale: ¡ay, qué bonito habló! ¡Qué expresión está así! Pero ¿qué aprendiste, no? ¿Qué aprendiste? Y el maestro se preocupa más por lo que aprendes. Cuando puedes equilibrar las dos cosas, la enseñanza y la oratoria, si tú quieres, o la predicación, pues es más excelente todavía, ¿no? Entonces, era un maestro, era su misión principal el enseñar, y en las diferentes historias que nos cuenta el Evangelio, sus 4 libros, pues era él reconocido como maestro. Cuando menos unas 45 veces Jesús es llamado maestro. No le decían predicador o esto, quizás esa palabra tampoco existía en ese tiempo, pero él mismo se llamó maestro diciendo: ustedes me llaman maestro y señor, y es cierto, ustedes lo dicen muy bien porque soy un maestro, decía ahí en Juan 13:13. Y sus seguidores fueron llamados sus alumnos, sus discípulos, pues, ¿verdad? Que es lo que tiene un maestro, discípulos. Y la forma en que le enseñaba, con un modo entusiasta, agresivo para las enseñanzas, y de alguna manera él enseñó en todas partes, sabidas y por haber, no solamente en las sinagogas, o sea, no solamente adentro del edificio, ¿verdad? Las sinagogas. Enseñó en el monte, enseñó a la orilla del mar, a la orilla del camino, junto a un pozo, en las casas, en las reuniones de bodas, en las fiestas, pues, en privado. Era apasionado en su discurso, en lo que él decía, porque el pueblo se sentía libre para hacerle preguntas, y a su vez él hacía preguntas. O sea, era una forma
muy interesante, ¿no? De estar en ese ambiente de enseñanza, de ok, esto digo, pregunten, y esa retroalimentación y esa enseñanza. Imagínense aprender del maestro. Creyó en la enseñanza porque preparó también un grupo de personas para llevar adelante su trabajo, sus discípulos, y mandó a esos discípulos para que fueran hasta los fines de la tierra, y dice Mateo 28, ¿verdad? Y hicieran discípulos también, y que dice enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Jesús creía en la enseñanza, lo cual sin duda es un requisito indispensable para cualquier maestro. Creer que la enseñanza es un método indiscutible para modelar ideales, actitudes, conductas de las gentes. No solamente enseñar, eso lo dije la vez pasada, no solamente decir o leer un libro, porque creo que todos recordamos maestros que nos leían o nos contaban una clase, pero no lo vivían, ¿no? A lo mejor hemos caído alguna vez nosotros en eso, enseñar algo que no dominamos o que no vivimos, y eso pues se palpa a veces en las enseñanzas de los maestros. Hay que apasionarnos. Y otra cosa que él hacía, no solamente creer en la enseñanza, sino conocer la escritura, conocer la palabra, que se puede aplicar a cualquiera que es maestro. Conozca su materia, conozca lo que está enseñando, o sea, sepa al revés y al derecho lo que está enseñando. Eso se nota, se ve, ¿verdad? Y claro, va uno madurando en eso. Conoció la escritura, es algo esencial para un maestro, en este caso de la Biblia, pues conocer la Biblia, porque es el material principal con que vas a estar usando para enseñar. Jesús era perfectamente competente en este aspecto, ¿no? A este respecto. Esto se puso de manifiesto, por ejemplo, cuando allá en Mateo el diablo lo tienta, ¿verdad? Jesús usa la palabra, ¿verdad? Porque el diablo lo tienta también con la palabra. El diablo también se sabía la Biblia, o se sabe la Biblia, y Jesús abre la Biblia, acá en su mente dice, la Biblia dice esto, o sea, conocía de lo que estaba hablando. Entonces es importante recordar, Jesús cita las escrituras para defenderse ante el ataque del enemigo. También cuando va en el camino de Emaús, después de que resucita, están los discípulos, 2 discípulos caminando por ahí tristes y comentando lo del día, y dice la palabra ahí que Jesús, después de entablar una conversación con ellos, les empieza a hablar de él desde Moisés, los profetas, o sea, les da toda una enseñanza bíblica, ¿no? Conocía lo que decía la Biblia. También, por lo menos, él citó 16 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento en este caso, porque no existía el Nuevo Testamento escrito, obviamente, tanto asimilaba las escrituras que las podía libremente citar o aplicar, y no solamente citarla, sino, insisto, vivía lo que decía. Esa maestría también, esa forma de dominar la palabra, las escrituras, ¿verdad? Pues fue obviamente porque era Dios, claro, ¿verdad? Pero también él estudió, fue enseñado en su hogar por sus padres, en la sinagoga, en el templo. ¿Recuerdan ustedes por ahí algún pasaje de la Biblia que dice cuando Jesús tenía 12 años, fue al templo y se quedó dialogando con los maestros, preguntando y entablando una conversación muy interesante de la Biblia, de la palabra, de todo lo que era inherente a él? Cada sábado iba a la sinagoga por 20 años o más años, sin duda. Había también una escuela para niños que se reunía todos los días de la semana. El niño comenzaba a ir a esa escuela más o menos a los 6 años, hasta los 10 estudiaba las escrituras, comenzando con el Levítico, todo lo que era la ley, pues, la forma en que debía conducirse, las historias, los profetas, la poesía. Adquiría las enseñanzas, pues, de Dios, no solamente morales, sino también ceremoniales. Esto debes comer, esto no debes comer, debes guardar esto, debes hacer aquello. Después de los 10 años, hasta los 15 más o menos, estudiaba
las interpretaciones orales de la ley, y a los 13 años llegaba a ser hijo de la ley en un rito, en una ceremonia judía, ¿verdad? Por ahí de los 13 años, y era un miembro ya responsable después de la sinagoga. Así que Jesús estaba capacitado no solamente para discutir con los eruditos rabís o maestros en el templo. A los 12 años, fíjese, él ya sabía, discutía, hablaba, preguntaba, sino para hacer frente a sus más severos críticos de todos los tiempos. Y al decir aquí discutía, no estamos hablando de que quería presumir o quería decir esto es así, sino preguntaba, decía, opinaba, escuchaba. Entonces, qué interesante y qué importante, maestro, que nos escuchas, que nos estás viendo, que creas en la enseñanza, uno, que creas lo que estás haciendo, que te apasiones por ello, que estudies, ¿verdad? Como dice aquí, conozcas en este caso la escritura, lo que estás hablando, ¿verdad? Gracias a Dios que hay bastantes libros que rodean la Biblia para entenderla mejor, tanto de historia como costumbres, en fin, de la Biblia, la vida de Jesús, en fin, tantas cosas, parábolas de Jesús, todo eso, y un poquito también hablando de, ahorita me acordé de las parábolas, pues como la forma en que Jesús enseñaba, fue un experto en la enseñanza, y sin duda fue muy sencillo, algo diferente a lo que ahora somos. A veces los que enseñamos queremos andar presumiendo el griego y el arameo, y que es que dice así, que dice la palabra dice así, y Jesús era otra cosa muy distinta. Él decía, miren ahí el sembrador se lo ha sembrado, miren las aves del campo, están viendo las nubes, va a llover, o sea, era otra cosa que como que pensamos que la gente que nos enseña debe ser así, de hablar muy alto como para no entenderle, con que hable bonito, como decía yo hace rato. No, Jesús no hablaba tan bonito, era bien sencillo, o sea, no hablaba para pantallar, pues, hablaba para enseñar, para que la gente, cualquier gente, hasta un niño, lo pudiera entender. ¿Por qué cree que los niños se le acercaban a Jesús? Porque yo creo que los niños también lo escuchaban, decían, Jesús, ¿verdad? Entendían. Bueno, fue un experto en el arte de la enseñanza. No nos habla aquí de que Jesús haya estudiado a lo mejor conscientemente esos métodos y procedimientos de la enseñanza que tanto hemos ahora sacado adelante, que surgieron mucho también con los griegos, ¿verdad? Muchas formas de oratoria, muchas cosas que ahora se hacen o se dicen, pero sin duda que posiblemente él entendió, comprendía obviamente a las personas y sabía que la enseñanza lo hacía sentirse completamente en su medio cuando enseñaba, y usaba, insisto, ejemplos bien sencillos, intuitivamente, por medio de la asimilación. También él dominaba los métodos de enseñanza, no estableció algún principio psicológico en particular, ni una teoría educativa, ni práctica pedagógica, la inducción, la deducción, no. No es que esté mal, ¿no? Pero estoy diciendo que él simplemente, obviamente era Dios, pero él simplemente enseñaba los recursos que ahora se han catalogado así o asá, ¿verdad? Pero sin embargo poseía los elementos necesarios de todos esos que hemos mencionado y más, y los usaba de una manera eficaz. Los mejores maestros modernos no se han puesto a nivel de Jesús, a pesar de tantos métodos ahora didácticos que pues no diría se inventado, pero sí descubierto o puesto en práctica. Pues no han estado a nivel de Jesús, porque siempre estaremos aprendiendo sin duda de él. Jesús usó prácticamente los métodos que se usan en la actualidad, por ejemplo, preguntas, la conferencia, las historias, las conversaciones, las discusiones, las dramatizaciones, objetos para enseñar, ejemplos de la vida diaria,
proyectos, demostraciones, etcétera. Su introducción era directa, sus ilustraciones apropiadas y sus aplicaciones bien hechas. Claro, era Jesús, por eso podemos nosotros aprender y debemos aprender de él como maestros. Jesús ha sido el maestro más capacitado que el mundo ha conocido. Miren, él se sentaba allí en una piedra a la orilla del camino, o en un banco sacado de alguna casa por allí, o se sentaba también a veces en la barca de alguno de los pescadores a la orilla del mar, en fin, ¿verdad? Y eso era el asiento, o ese era el asiento pues para la autoridad mundial de enseñanza como es Jesús, ¿verdad? Que mucha gente con todo el poder y toda la capacitación humana, pues nunca, quizá con un banco de oro, con un banco bien hecho, con un banco movible, ahora con tantas presentaciones y esto, a veces no podemos llegarle ni a los talones a Jesús, ¿verdad? Pero qué bueno, podemos aprender, y esa es la idea de eso, de poder aprender de un maestro extraordinario como es Jesús. Es nuestro modelo incomparable y siempre estaremos aprendiendo de él los métodos y muchísimas cosas más. Así que es el maestro por excelencia. Hay más cosas que podemos hablar, pero voy a quedar con estas tres. Creyó en la enseñanza, conoció la escritura y fue experto en el arte de la enseñanza. Así que felicidades a todos los maestros, felicidades a todos, un abrazo a todos, han dejado huella sin duda en nosotros, y si somos maestros, pues que de verdad dejemos también huella en aquellos que nos escuchan. Dios les bendiga, a nombre de Ministerios de Amor y Esperanza, su servidor, Pastor Israel Gómez, se despide de ustedes, esperando verles nuevamente si así Dios lo permite. Hasta pronto.